en los ojos de la reina. Capítulo 18. Volví al palacio con la ayuda de Faustino, el cual me acompañó al río Negles que me llevaba directo a mi hogar. Debido al tiempo fuera, esperaba obtener de nuevo una reprimenda por parte de Damián con varios guardias emprendiendo búsqueda, e incluso a Magnolia angustiada, pero tras llegar nada de eso sucedió. No existió absolutamente nadie en mi espera, pese que yacía horas desaparecida, por lo que me escabullí hasta los establos con cuidado. Sin embargo, la voz de Roland Llanos me sorprendió por la espalda. Comienzo a arrepentirme del día que te enseñé a salir del palacio, lancé un salto tras escucharle. Ambos nos miramos sin ser capaces de articular una sola palabra más de no ser que mis ojos se clavaron en la cabeza de Agustín emergiendo de la esquina del establo. «Princesa, ¿cómo salió de ahí?», señaló el sitio. «¿Por la puerta trasera lo recuerdas?». Roland miró detenidamente a mi guardia. «Por supuesto, sí. Lo recuerdo, mi real había olvidado por completo que no existía tal salida del establo». Ron ya no debía ocultarlo. Al menos no conmigo. Él era la razón por la que nadie preguntara por mí, pues se había encargado de hacerles pensar a los guardias y el resto que yo estaba bajo su resguardo en el palacio todo ese tiempo gracias a su encanto como él lo llamaba. Por un lado quise ordenarle que no usara su control en las personas, aunque por otro había sido justo esa habilidad la que me salvó de la clandestinidad. «Comienzo a ver la utilidad de dejarte bajo mi resguardo, soldado Roland». «Oh, fi». «No», frené cualquier futura frase de su boca. «Nuestros términos no han cambiado. Yo guardo tus secretos y tú los míos, así es como funciona. Lo único que somos y seremos». Puede que tal vez debiera concederle un gracias, pero no lo creí merecedor de ello, por lo que en su lugar me alejé hasta encontrarme en el jardín oeste a mi tía abuela. Cojat Gladiola, la saludé al tiempo que visualizaba a 2 empleados seguidores del palacio a su lado. Rita cortaba un par de flores para ella, mientras que Sonden la seguía con una sombrilla para cubrirla de los tardíos rayos del sol. «¿Qué haces aquí sola?». No era muy común vislumbrarla pasear fuera de la propiedad ni mucho en esa zona, considerando que era difícil moverla con aquella silla de ruedas que le acompaña siempre, pese que fue por ella que se implementaron ascensores en toda la propiedad. «No estoy sola. Ahora tú yaces a mi lado», por lo general solía llamarme de esa forma, que en uno de los tantos idiomas antiguos se traducía como dulzura, pues sabía de mi gusto por los caramelos y pastelillos, mientras yo la llamaba Cojat, que significa abuela, ya que ella temía herir a su hermana si es que se enteraba que yo le consideraba como tal más a ella que a mi propia abuela, y en cuanto a mí, yo solo le temía porque simplemente Rebeca Viraren lo era. Ambas compartíamos aquello. El amor a los dulces y el idioma nictlares. La señorita Magnolia me había obligado a aprenderlo junto con otros tantos, mientras que ella lo hizo de manera autodidacta, ya que ante su prematuro impedimento para caminar, se refugió en la lectura y floricultura. «Ilonea no debe tardar». Le dije que a nuestra edad servirse doble plato era un error, pero, ¿acaso me escuchó? No, verdad, y mirara ahora. Comencé a reír tras tal ventile de su servil doncella, incluso si aquel término tendiera a verse absurdo, puesto que su dama poseía 61 ciclos, pero ya que le ha acompañado poco más de 30 de ellos, bien se volvió acreedora a aquel título. «La cuestión aquí es, ¿de dónde has salido tú?». Su cuello se elevó en dirección de donde emergí. «Del establo, tía Glad. Me relaja visitar aquellas bellas criaturas relinchantes». «Te entiendo». Su mirada se perdió en aquellos arbustos rebosantes y flores coloridas que nos rodeaban con sumo anhelo, otorgando un resople en el que el deseo de haber tenido más de lo ganado le aborda, pues aún en sus mejores días esa mirada triste jamás le abandonaba el rostro. Supongo que el hecho de haber perdido a sus padres de manera prematura el mismo día que perdió la posibilidad de caminar no ayuda, así como el alguna vez haber contraído matrimonio y formar una familia o el simple hecho de no depender de alguien para ir a donde ella desease nunca le abandona tampoco. Solo tenía 14 cuando sucedió aquel terrible terremoto en Santiago que cambió la vida de los Viraren tal y como sucedió con mi familia y conmigo en la caída de ese jet. Enviaré unos cuantos brotes al invernadero. ¿Ves esas motas rosas?, asenté visualizando las azules flores. Ese era el tono real de estas corbelias antes de que el virus las modificara a este ligero azul.
Siempre me ha intrigado la forma en la que la flora consiguió modificarse sin alterar el daño a su ADN a diferencia de la fauna y a nosotros, por supuesto. Pues yo lo agradezco. La razón por la que mi régimen alimenticio sea vegetariano es que por fortuna las hortalizas, leguminosas, verduras y frutos frescos y secos consiguieron adaptarse de tal forma que pudieran consumirse sin riesgos alguno tanto a seguidores como a mí. ¿Y dónde está tu mozo Lucas? No debería estar reemplazando a Ilonea considerando que ella yace un tanto indispuesta. Es su día de descanso. También lo merece, ¿cierto? Dudé que tuviera ese tipo de consideraciones con sus empleados seguidores como lo hace con los fuertes, por lo que solo elevé los hombros en afirmación metiendo las manos en los bolsillos. ¿Y mi abuela, también está en su día de descanso? No, Nelly, su voz me reprendió. Lo siento, Cot. No era del todo un secreto que la gran reina madre, Rebeca Viraren, tenía por amante a Lucas, el mozo de su hermana. Debí enterarme de ello cuando poseía 11 ciclos, mientras jugaba a esconderme con mis hermanos. Esa tarde me oculté por detrás de uno de los cortinales de la sala de arte del palacio para descubrir la mano de mi abuela sobre la mejilla de Lucas después de haberla hecho reír genuinamente. Cosa que definitivamente solo conseguía él. Por supuesto que corrí a contárselo a mi madre, que me hizo prometer no volver a repetirlo por mi padre, así que si a esas alturas estaba enterado, no lo supe. En realidad no me molestaba. Mi abuelo Dafniel no era una buena persona, por lo que supongo que de esposo también poseyó severos defectos, y si aquel fuerte le ofrecía paz y felicidad, me alegraba, aunque el hecho de que me exigiera tanto como reprendía si es que cometía algún error por no seguir las reglas me enfadaba, pues consideraba aquello una doble moral. Sin embargo, tía Gladiola era 5 ciclos mayor que mi abuela, por lo que defender a su hermana era un acto meramente impulsivo y la respetaba lo bastante como para no juzgar a mi abuela Rebeca. Ven, volvamos al palacio, ¿te gustaría ver cómo han crecido mis pequeñas? Me encantaría, a Mesu Abi le encantó para cambiar el tema cuando todo se tensaba. Vamos, Kohat. Mis manos no se caerán si te llevo hasta allá mientras tú sostienes tus nuevos brotes. Ellos ya te han ayudado bastante. Déjalos que vayan a beber algo de agua en las cocinas. Tía Gladiola refunfuñó un poco, pero accedió a que Rita y Sonden se marcharan, siendo capaz de ver el agradecimiento de aquel par en la mirada, pues el cálido sol ya les había hecho sonrojar la piel. Además, así podemos hablar en plena privacidad. Solo si me cuentas por qué luces como un chico, espetó mientras la llevaba al ascensor más cercano que nos introduciría al palacio. ¿No piensas vestirte así en la sesión de mañana o sí? Ni siquiera sé qué decir. Mientras no viertas el estómago frente a ellos, todo está bien. Solo fue una vez, exclamé mientras ella reía. Y tenía solo 5 ciclos. 6, no Nelly. 6 y fue asqueroso. En ese caso, consideraré todo un triunfo si consigo decir, bienvenidos, tomen asiento, sin que ellos recuerden que la última vez que hablé causé un estallido a una vieja obra que aceptaron financiar. Mi tía abuela no tuvo cómo consolarme ante ello. Naturalmente no pude dormir del todo aquella noche. Ya fuera por la reunión mensual que cedería o por las cosas habladas con aquella desertora, como se hizo llamar, estremecía mis entrañas. El verme frente al espejo con un elegante vestido rosado y tiara no consiguió aliviarme en absoluto. La primera vez que estuve frente a ellos lucía nerviosa e inexperta, aunque en ese instante solo pondría atención y escucharía sus informes sin dejar de recordarles mi presencia, ya que por segunda ocasión asistiría a la junta mensual. «Estás evitándome», escuché decir a Roland antes de que las puertas de la sala de reuniones se abrieran. Su voz susurrante me detuvo un segundo haciendo que su pecho colisionara contra mi espalda. Era cierto, estaba evitándolo. Mi mente pese que se envolvía en una bruma espesa ocupada por los recientes eventos, Roland era el inicio de esa trágica cadena, puesto que todo comenzó por él, por hacerme creer lo que no era e ir a Helú y conocer al fuego blanco y desertores. Lo siento, princesa, la disculpa de mi mentiroso escolta me despertó del pasado. La mirada baja ante tal insolencia suya me asaltó seguido verlo regresar a su posición, junto con los guardias fuertes que me acompañaban. Y pese que era cierto, no existía tiempo para pensar en él, incluso si podía ser la solución para que esa joven de nombre Vance sincerara sus intenciones. Mis altísimos señores, espero que estén pasando una buena estancia la de esta mañana.
En ausencia del rey Claudio Tamos yo presidiré esta audiencia. Tomen asiento, mientras lo ejecutamos. El gobernador Borja dominó la sala. ¿El rey yace indispuesto? Su tono no era de preocupación, considerando que no era un secreto el gusto de la bebida de mi padre y por ello descuidaba a la nación. Todavía no había logrado ni sentarme cuando su cuestión llegó, causando mi reincorpore. Sin embargo, mi molestia fue reemplazada por una sonrisa tras ver cómo todos a punto de sentarse, se elevaron tras mi arrebato. Recordé lo que mi padre me dijo y tenía razón, fue divertido verlos. Volví a tomar asiento antes que el resto me siguiera con más seriedad. Su Majestad se encuentra perfecto, gobernador Borja. Gracias por su preocupación. Es solo que mi padre considera que es adecuado que esté presente en estas audiencias debido a mis nuevas obligaciones. Con todo respeto, princesa, ¿pero acaso el rey no considera importante esta audiencia? Por supuesto que lo hace mi señor, sin embargo, posee otros deberes que solo un rey puede conocer. Con todo respeto, claro, supo también regresarle su frase. Tanto que mi tío Mendeval y señor Farfán sonrieron queriendo aplaudir mi hazaña, mientras que Borja solo calló para no contradecir a su futura reina. La mayoría de la sesión pasó desapercibida llamándome la atención algo que pronunció Uriel Buendigo, gobernador de Palma, siendo que pedía la aprobación de un incremento presupuestal para el arreglo de un hospital científico que fue dañado por una fuga de gas deshabilitando varias salas y pisos superiores correspondientes al desarrollo de virología e investigación, que en realidad era en lo que se centraba la instalación, ya que los fuertes no solían darle uso a aquel recurso, pues no era común que los fuertes se enfermaran por virus que causaran infecciones o fiebres altas. Además, sus heridas sanaban con rapidez. Donde ellos veían un tema insignificante, yo lo hacía como un posible atentado por parte de los rebeldes, así que guardé la carpeta para revisarla más tarde. Después de otro comentario del gobernador Buendigo, una sonrisa acompañada con un resoplo me invadió. ¿Podemos saber qué le ha causado tanto júbilo, princesa? Nada, es solo que he de suponer que debe trabajar muy arduo mi señor como para desear añadir más días de asueto a sus descansos ya oficiales cedidas en el verano, primavera e invierno, junto con las esplendorosas reuniones semanales al lado de sus nobles y extranjeros aledaños que de seguro no debe perderse. Apuesto que trabaja tan duro como cualquier seguidor de su gobierno en las minas, ¿no es así? Mis ciudadanos pueden resistir eso y más. Gobernar es extenuante, Su Alteza Real, pero ¿qué puede saber usted de mi gobierno? Su reto fue aceptado junto con mi cordial sonrisa ensanchándose. Supongo que no mucho, excepto que la actividad principal de Palma son las minas de cristales, carbón y hierro para armamento en forja, combustión y múltiple tecnología científica. Sus tratados con la Nación de Libertad data desde el siglo 729, lo que les otorga el 43% de las ganancias totales de su gobierno anualmente. Su población consta cerca de 74.800 en el último censo, de los cuales 53% de ellos son seguidores. La Cámara de Reunión se conservó en silencio, otorgando la apertura a proseguir. Así como en cada uno de los gobiernos de esta nación con una población de seguidores cercana o superados del 60%, lo que quiere decir que por cada fuerte nacido hay 3 seguidores. La cantidad suficiente para derrotarnos, y si usted decide otorgar más horas por menos monedas sabrá bien lo que sucederá: rebelión, guerra, muerte. Rebeldes queriendo sublevarse ante nosotros y ver arder la corona. Mis palabras enmudecieron a todos menos al gobernador Buendigo. Que lo intenten. Tal vez ya hace falta ofrecerles de nuevo otra pequeña exterminación. Borja y Ugalde rieron ante el pensamiento, pero Farfán intercedió. Está bromeando, Alteza. Está bromeando, Alteza. Me parece que el gobernador de Palma no ha leído lo suficiente como para saber que subestimar es un terrible error. Aquello arrancó la sonrisa por parte de Uriel Buendigo, mientras yo le agradecí con un gesto al gobernador de Tella que correspondió. Temo que la sesión de hoy ha terminado, mis señores. Disfruten del banquete que se ha elaborado en su honor. Las enmiendas serán leídas y resueltas por nuestro rey con la mayor prontitud posible. Todos se retiraron con la promesa de unirme a ellos en minutos. Me conservé sentada y agotada con las manos sobre mi rostro pensando en la sesión y palabras de Vance con respecto a las radicales ideas de los rebeldes y aquel posible fuerte que nos estaba traicionando. No podía confiar en nadie excepto en mi padre, por lo que en cuanto arribara de su viaje le explicaría todo lo que había averiguado.
Estaba dispuesta a sacrificar aquellas escapadas en la capital si con eso se lograba indagar a una verdad concisa, junto con una obvia reprimenda incluida por parte de mi padre. Soldado Agustín, grité y vino de inmediato. Busque a mi doncella Ana y hágala venir lo más pronto posible, por favor. Así será, princesa. El acto no debió demorar poco más que minutos. Hemos estado esquivándonos esta mañana, Ana, comencé a exclamar una vez que se postró frente a mí. Es como si estuvieras avergonzada, lo cual sería incorrecto, siendo que fue mi culpa que yacieras en la estancia médica estos días. No, mi princesa. Usted me protegió. Perdóneme si he sido insolente. De verdad perdóneme, de todos los que quería que se disculparan conmigo ella era la que esperaba que no lo hiciera. No contemplando que ocupaba su nombre y vida fuera de estos muros, sin embargo, lo hizo. No te disculpes conmigo. Todo esto fue culpa de ese bárbaro. No sabía lo que sucedería al obsequiártelo. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, Su Alteza, me proporcionó una sincera sonrisa. La doctora del palacio me dijo lo que usted hizo por mí. Era lo menos que podía hacer. Después de un silencio decidí comentar la razón para solicitar verla. Permíteme informarte que tu familia se encuentra bien. ¿Cómo puedes saberlo? Sus ojos brillaron en cuanto los mencioné. Bueno, tengo mis modos. Además, recuerdo que mencionaste que tu hermano menor era muy brillante. ¿Crees que a Mateo le guste este lugar? Porque pienso que a la doctora Mirna no le molestaría tener otro aprendiz a su lado. ¿Habla, en serio? Asenté. Eso sería, no sé qué decir. Espero que digas que sí. Oh princesa, gracias, se arrodilló frente a mi estorboso vestido tomando mis manos para besarlas. Alto, no, no hagas eso, quizás usé un tono muy elevado contemplando que se alejó de mí tan pronto como lo espeté. Lo siento, Alteza. Olvídalo. Solo no lo hagas de nuevo. No lo merezco, me dije internamente, porque todo aquello que le ofrecía era a cambio de mi sentimiento de culpa por usar su nombre y vida. Tras pasar del mediodía, mi estómago pedía con urgencia un alimento, siendo que no había consumido nada desde mi despierte. En la sala había todo un banquete que bien podía saciarme, aunque por otro lado tener que lidiar de nuevo con el gobernador Borja y Wendigo, así como algunos otros funcionarios me revolvía el estómago, por tener que ser ahora complaciente ante mi desafiante actitud en la reunión, optando por mejor destinarme primero con la doctora Mirna para avisarle de su nuevo recluta. Sin embargo, tras acercarme al área sureste del palacio me encontré con el personal movilizándose. Pronto he de descubrir tras mirar por los ventanales, al jet de mi padre aterrizar, aunque algo nada bueno dentro de mí floreció, siendo que él debió haber llegado por el atardecer y no en esos momentos. Algo andaba mal. Lo presentí. Con un nudo en la garganta recordé las palabras de Vance acerca de que los rebeldes no esperarían tanto tiempo para la destrucción de la nación. Mi padre. Ellos atacarían a mi padre.